Sucursal Puebla, 222-112-89-10. Llama y pide informes. Previa cita. radiotepeaca.com. La mejor atención en el cuidado de tus dientes. Cirujano dentista Francisco David Armando Báez. Dirección 27 Norte 5035 A10, Colonia Clotilde Torres, Puebla, Puebla. Avenida Eduardo Cue Merlo, número 813, Colonia San Baltasar, Campeche, Puebla, Puebla. Citas al teléfono 2223-221854. radiotepeaca.com. Centro Auditivo Tepeaca. Siente oídos tapados, siente zumbidos, escucha pero no entiende las palabras. Centro Auditivo Tepeaca, tu mejor opción. Venta y adaptación de aparatos auditivos de las mejores marcas. Reparación, mantenimiento, moldes, pilas y lavado de oídos. ¿Sabes si tu bebé te escucha? Visítenos y le realizamos su tamiz auditivo. Atendemos a personas con padecimiento de microtía, que es la malformación de las orejas. Realizamos audiometrías y timpanometrías. Citas al 2231-268902 o visítanos en Avenida Maximino Ávila Camacho, número 200, Centro. Clínica Polimédica de Tepeaca. radiotepeaca.com. Descubre los híbridos de Pioneer, la semilla que te brinda un alto potencial de rendimiento en el campo, con excelente vigor en la emergencia, sanidad de tallos y raíces, granos de maíz cristalinos y pesados para que tengas el mejor éxito en tus cosechas. De venta con tu distribuidor autorizado Agroquímicos La Huerta, ubicados en Carretera Federal Puebla-Tehuacán, kilómetro 52, Central de Abastos de Huixcolotla, y dentro de la central en la calle Murete G2, entrada 7. Agroquímicos La Huerta, alimenta su confianza. radiotepeaca.com. radiotepeaca.com. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos una vez más aquí en su programa Conozcamos de Mecánica. Su servidor Francisco Gómez les da la más cordial bienvenida. Y bueno, como todos los programas que hemos tenido anteriormente, la intención y la idea y el objetivo es pues transmitir un poco de las experiencias que hemos tenido en taller. Como ustedes saben, tenemos nuestro taller de mecánica automotriz en Cuauhtinchán y ofrecemos un servicio, bueno, pues esperamos y hemos hecho lo mejor posible para que sea de la mejor calidad, para que pues obviamente nuestros clientes y amigos pues queden satisfechos con las reparaciones. Un agradecimiento antes que nada a todos nuestros clientes y amigos que han tenido confianza en darnos pues a reparar sus unidades. Y bueno, y los que no nos conozcan, pues los invitamos a que nos conozcan. Como todo negocio de servicio, no podemos hacer una evaluación hasta que el servicio esté realizado. Entonces, bueno, esta es la invitación, que nos conozcan. Estamos en Cuauhtinchán, en la privada 5 Poniente, número 5, en el centro de Cuauhtinchán, obviamente. Y bueno, toda nuestra información aparece ahí en nuestro anuncio en pantalla. No duden en comunicarse, estamos para servirles. Y antes de arrancar el programa del día de hoy, quiero mandar una felicitación, de verdad una felicitación a todo este grupo de jóvenes entusiastas que están pues haciendo posible todas estas transmisiones y mejorando paso a paso todos los detalles de las transmisiones, los enlaces, a todo el equipo humano que forma este corporativo Radio Tepeaca, obviamente liderados por el licenciado Francisco Jiménez Villa, también a quien le agradezco la oportunidad de este espacio. Pero quiero ser un poco enfático en mandar un saludo y un agradecimiento a todo el equipo de trabajo, liderado también por nuestra compañera y amiga Rosy Jiménez, al compañero Jesús Huerta, que está también en los controles de la transmisión, a la compañera Lilina Burguet, Pamela Sánchez, Liz Medrano, Alejandro Sánchez, Marco Cortés, Joali Olmedo, Beto Bautista,
la compañera Daniela Rojas y Fabiola Olmedo, que han hecho posible que todo esto pues vaya avanzando paso a paso, y esperemos que todos los objetivos se vayan logrando, obviamente como está todo planeado. Un agradecimiento a todos y bueno, incitarlos a que sigamos poniéndole mucha dedicación, muchas ganas, y sobre todo no perder el enfoque y el objetivo de lo que se ha planeado. Muchas gracias a todos y una felicitación a todo este equipo humano. Como yo lo he comentado también en programas anteriores, yo creo que es la mejor combinación de un equipo de trabajo entre lo que es la experiencia y la juventud. Obviamente todos estos jóvenes profesionales pues tienen bastante empuje, vamos a decirlo así, y bueno, hay que aprovecharlo para bien, para hacer de esta empresa radiotepeaca.com pues algo pues que impacte mucho más y podamos avanzar como sociedad. Bien, bueno, el día de hoy también quiero, antes de iniciar, porque luego se nos pasa toda esta situación de los saludos, quiero mandar un saludo hasta Hércules Querétaro, una comunidad de también muchos jóvenes entusiastas que nos siguen también a través de las redes sociales. Muchas gracias. Pero en especial quiero mandar un saludo a mi mami, a mamá Orte y a toda la familia Gómez Pérez en Hércules Querétaro. Si usted tiene la oportunidad de visitar Querétaro, no se olvide visitar Hércules. Hay una gastronomía muy vasta y muy sabrosa, obviamente, pero un detalle que lo caracteriza, es las famosas nieves, unas nieves hechas de una forma artesanal todavía, muy ricas. Hay mantecados, hay de mamey, de famoso guamiche, que no en todos lugares se da, de garambullo. Bueno, hay una infinidad de sabores que les recomiendo muy ampliamente. Cuando visiten Querétaro, no se les olvide pasar ahí a visitar Hércules, que está cercanamente 5 minutos de lo que son los Arcos de Querétaro, el acueducto en dirección poniente. Bueno, ya entrando un poco en materia con respecto a lo que nos interesa el día de hoy, hablar de nuestro tema en el área automotriz. Fíjense que hemos estado haciendo una lista, sino un resumen de todas las fallas, los casos de éxito que hemos tenido, también a bien corregir en taller, y otras fallas que también pues obviamente nos han compartido otros compañeros, que tenemos por ahí algunos enlaces a través de Facebook, las redes sociales. Y bueno, el día de hoy quiero compartir algunas fallas que muchas veces nos causan dolor de cabeza, y pues como lo dije en un principio, nuestro objetivo primordial es transmitir un poco pues las vivencias que hemos tenido en taller, para que las personas que nos escuchan, sean en el medio o no, pues conozcan un poco más con respecto a sus automóviles. Voy a ir nombrando la marca del automóvil, los años, el tipo de motor, obviamente la falla que representa el automóvil, y la causa, y obviamente la solución que es la correcta a este tipo de fallas. Entonces tenemos de varias marcas. Esperemos que nos alcance el tiempo para poder explicar todas las fallas que tenemos enlistadas el día de hoy. Y si no, pues obviamente lo haremos posteriormente. Miren ustedes, el día de hoy vamos a empezar con una falla en un Ford Mustang con el motor famoso 5.4 V8, obviamente, de última generación. Este motor tiene la característica de utilizar una bujía muy especial de cañón largo, vamos a decirlo así, pero que en su extremo, donde obviamente se nos produce la chispa, tiene casualmente un electrodo muy diferente y muy prolongado con respecto a otro tipo de bujías. Es una de las características de este motor. ¿Cuál es el síntoma de la falla que vamos a explicar en este momento? Bueno, cuando el vehículo a alta velocidad va funcionando, vamos a decir, si es automático, generalmente todos automáticos, cuarta, quinta velocidad, se tiende a tironear, a jalonear el motor, y
obviamente cuando conectamos nosotros el escáner nos presenta una falla de misfire. Una falla de misfire se refiere a que nos está fallando algún cilindro de los 8 aleatoriamente. Entonces no nos puede dar el escáner específicamente un cilindro que esté fallando. Este tipo de motores trae una bobina individual en cada uno de los cilindros. Entonces cuando nosotros conectamos el escáner nos arroja una falla de random misfire. Entonces es un poco confusa la falla. Y arriba de lo que son las 1000 revoluciones, el motor está trabajando en una forma inestable. Esta es la característica de esta falla. Muchas veces se confunde este tipo de falla con un filtro de gasolina tapado, con una falla en la presión en el riel de inyectores por una bomba pues ya dañada, ya muy desgastada, o bien una bobina que esté fallando. Pero en realidad aquí el problema que se representa es que las bujías nos hacen este tipo de problema. Cuando se hace una afinación en este tipo de motores, casualmente las bujías que están cerca de lo que es la pared de fuego en el compartimiento de motor son las más complicadas para poder extraerlas. Entonces hay que utilizar un tipo de herramienta y aparte hay un procedimiento en el cual, como son cabezas de aluminio, se tiene que esperar a que el motor esté frío y después de desmontar lo que son el conjunto de las bobinas, hay que aplicar un poco de lo que le llamamos aflojatodo en el alojamiento antes de desmontar la bujía. ¿Por qué? Como ustedes sabrán, la bujía no es exactamente de aluminio, es un acero tratado obviamente también, pero la cabeza es generalmente de aluminio. Entonces la dilatación de los materiales con la temperatura del mismo funcionamiento del motor llega a forzar un poquito la cuerda cuando se pueda extraer, se quiere extraer. Entonces el aflojatodo nos ayuda un poco a lubricar cuando nosotros extraigamos la bujía, por un lado. Por otro lado, como tiene un cañón y una extensión muy larga que va directamente al interior en la cámara de combustión de cada cilindro, tenemos residuos de carbón. Entonces esos residuos de carbón en muchos de los casos se llega a fracturar la bujía. Este es un problema muy crítico porque pues en un momento dado nada más llega la unidad a hacer el procedimiento de afinación y en el momento de hacer la extracción tenemos este problema. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando tenemos esta situación que se fractura una bujía en el interior del alojamiento, tenemos que tener un extractor muy especial. Pero obviamente aquí hay que hacer ya un procedimiento muy diferente de reparación. Tanto la cuerda como la extracción de lo que es el pedazo que quede en la parte interna del alojamiento de la bujía, pues es una tarea un poco muy complicada y la mayor parte de veces se representa en los cilindros que están al fondo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando se hace un procedimiento de afinación en este tipo de motores y por eso tenemos muy común esta falla, porque las bujías posteriores, las que están cerca de la pared de fuego, como lo comenté en un principio, son las más complicadas. Hay que tener algunas extensiones especiales, nudos mecánicos para poder accesar y hacer la fuerza con mucho cuidado, aflojar y apretar lo que es la bujía para no dañar, no fracturar la extensión de la bujía y el cambio se haga pues de una forma exitosa. Ese es uno de los riesgos que hay cuando a veces se hace un procedimiento de afinación, específicamente un cambio de bujías en este tipo de motor. Repito, estamos hablando del motor 5.4 de última generación y lo trae también algunas unidades de alta gama Ford, como la Lincoln, que es el motor 5.4 de igual dimensión, pero que también quiero comentar esto, estas camionetas traen otro sistema también
para lo que es la calefacción. Entonces todos esos espacios se van reduciendo y se hace muy complicado. Ese es nada más el comentario. ¿Cuál es la solución para esta falla? Pues obviamente la solución es hacer un cambio de bujía. Específicamente se debe de instalar una bujía Motorcraft original. Esta es la solución. En algunos otros modelos, obviamente, como lo tenemos aquí descrito, como las líneas Pickup que también tienen este motor, bueno, pues es exactamente la misma falla. Y vuelvo a repetir, cuando nosotros analizamos nuestro tablero y tenemos la falla, nos vamos a dar cuenta que en el tablero el check engine, lo que es el motorcito que nos avisa cuando hay una falla en el sistema de control de emisiones del motor, nos va a estar parpadeando y es posible que se apague o es posible que quede activado. Entonces, después de que se haga el procedimiento del cambio de este tipo de bujía, obviamente se tiene que resetear con el escáner y hacer una prueba de tal forma que el sistema OBD2 quede completamente clear, como se le llama en el escáner, o sea, limpio, sin códigos de falla. Como dato adicional, este tipo de bujía no es una llave exactamente a la dimensión para el dado, no es convencional de 5 octavos, sino se debe de ocupar un dado muy delgado, de pared muy delgada, en 9/16. Y si es obviamente estriado, mucho mejor. ¿Por qué estriado? Porque en las bujías posteriores, cuando es hexagonal, tenemos que adivinar un poquito dependiendo de la posición del hexágono de la bujía, pero si es un dado estriado, pues tenemos un poco más la facilidad de lo que es la extracción de las bujías. Y como lo comentábamos en un programa anterior, cuando describimos lo que es el procedimiento de afinación, aquí la recomendación es que cuando se extraiga la bujía, pues hay que analizar cómo está trabajando el interior del motor. Es obvio que si nosotros podemos observar aceite, tenemos problemas en alguno de los cilindros, ya sea por guías de válvula o por anillos. Y aquí es cuando ya empezamos a hacer ya un diagnóstico un poquito más específico de lo que es el funcionamiento del motor. Esa es la primera falla que queremos compartir. Vuelvo a repetir, se representa mucho en el Ford Mustang deportivo, obviamente estándar o automático, con motor 5.4 litros de última generación. Esa es la primera falla que queremos compartir. La segunda falla la vamos a encontrar en un Chevrolet Astra. Estos motores, o más bien estos modelos de Astra, nos han traído alguna serie de, no problemas, sino condiciones con respecto a lo que son refacciones, lo que se refiere a lo que son procedimientos y dimensiones, porque casualmente estos modelos son de exportación y hubo mucha combinación en la fabricación, tanto de monoblocks como de cabezas de cilindros, y fue precisamente los años en los cuales también se compartió mucho lo que es la tecnología General Motors con, en este caso, la compañía Daewoo. Entonces, en ese momento hubo mucha combinación de tecnología y casualmente estos modelos de Astra nos han representado eso. Muchas veces en un motor Astra tenemos que combinar refacciones con respecto a un motor de una pickup loop, que es un motor 1.8, y hay unos motores 1.0 que aparentemente son iguales, pero que tienen muchas diferencias. Entonces, problema en estos modelos Astra del 2004 y los posteriores se refiere a lo siguiente. El síntoma, ¿cuál es? Al acelerar arriba de las 2500 revoluciones aproximadamente, el motor sufre corte de inyección y y experimenta un tironeo severo, de la misma forma que el problema en Ford Mustang. Presenta códigos de falla P1600 que se refieren inclusive al cambio de la computadora. ¿Por qué enumeré todas estas fallas? Porque muchas veces son fallas que nos confunden y nos hacen hacer un procedimiento mucho más específico.
Todo esto lo hacemos también y lo compartimos para que pues obviamente cuando un cliente tenga este tipo de falla, primero hacer un procedimiento correcto de diagnóstico, pues para no hacer gastar al cliente en cambiar un componente u otro componente. Aquí la intención es de que esta información que estamos proporcionando también se comparta y se entienda que muchas veces no es exactamente lo que nos diga el escáner. Cuando tenemos este tipo de falla en estos modelos Astra 2004 y posteriores, es muy normal que cuando conectamos el escáner nos va a decir P1600 que hay que reemplazar la computadora del motor. ¿Cuál es la causa de esta falla? A altas revoluciones el sensor CKP, lo que llamamos como sensor CKP, que es el sensor de posición del cigüeñal, Crankshaft Position Sensor, corta la señal. Entonces, al cortar la señal, el sensor de posición de cigüeñal es el que nos está detectando el giro del motor, las revoluciones del motor. Al cortar esa señal, la computadora automáticamente pierde también la secuencia de mandar la inyección a cada uno de los inyectores. Entonces, lo que nos provoca es de que el encendido también en las mañanas o ya caliente inclusive el motor es muy difícil. Tenemos que dar muchísima marcha para que pueda arrancar. ¿Cuál es la corrección a este problema? Bueno, pues simplemente el punto va a ser cambiar el sensor de posición de cigüeñal. Cambiando el sensor de posición de cigüeñal, obviamente vamos a tener que resetear todos los códigos de falla que se refiere a cambio de computadora y tendremos corregido el problema. Ok, después de un corte, amigos, vamos a continuar con este listado de fallas que tenemos preparados en esta ocasión. Volvemos en un momento. Diseña tu espacio, diseña tu hogar. En Mueblerías Emanuel te ofrecemos recámaras, tocadores, roperos, colchones, bases, comedores, vitrinas y mucho más. Déjate consentir por el buen gusto de Mueblerías Emanuel. Visítanos hoy mismo en Avenida Miguel Negrete Oriente, número 117, enfrente del Colegio Esparza. Pregunta por las promociones del mes. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 7 de la noche y domingo de 9 a 4 de la tarde. Mueblerías Emanuel. Contamos con 10 años de experiencia, preocupados por atenderte como tú te mereces, ofreciéndoles el buen gusto, el mejor precio y sobre todo la atención que nuestros amigos y clientes se merecen. Mueblerías Emanuel. Mueblerías Emanuel. Pensando en tu comodidad. Cuando me estoy guisando. RadioTPAK.com. Spa Center. Centro de descanso, relajación facial y corporal. Te ofrecemos faciales, masajes reductivos, reflexología podal, aplicación de queratina, microblading, eliminación de verrugas, terapia para parálisis facial y mucho más. Para más información ponemos a tu disposición los siguientes números: 222-669-7439, 223-114-2890, 223-125-7909. Visítanos en Negrete Poniente número 206 en el centro de Tepeaca o en 3 Oriente número 103 en Tecali de Herrera. Spa Center. RadioTPAK.com. ¿Tienes problemas con adicciones? Biocon, el proceso sin internamientos, rápido y gentil. Biocon, cerca de ti. 222-112-8910. En Facebook, Biocon Sucursal Puebla. 222-112-8910. Llama y pide informes. Previa cita. RadioTPAK.com. ESA Automotriz. Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio. Visítanos en Privada 5 Poniente, número 5, Centro, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos al 224-108-6710. Te esperamos.
radiotepeaca.com. Radio Muy bien, Tepeaca. amigos, continuamos con nuestro programa Conozcamos de Mecánica. En esta ocasión, como ustedes ya lo escucharon en el primer bloque, estamos enunciando una serie de fallas y compartiendo, obviamente, las causas y las correcciones que se deben de hacer, pues obviamente para que se corrijan estas fallas. Quiero hacer un paréntesis y mandar un saludo, obviamente a mi equipo de trabajo, a Lalo Monroy, al taller en esa automotriz en Cuautinchán, a Aline y Leo que nos apoyan por ahí también en las labores de mantenimiento en el taller. Muchísimas gracias y un gran saludo. A Ciudad de Puebla, a nuestra compañera y amiga, la licenciada Norma Monroy Ramírez, que bueno, les invito a que si tienen algún detalle con respecto a alguna compra de alguna casa, algún departamento, bueno, pues ella es una asesora en inmobiliaria con mucha experiencia y pues la recomendamos ampliamente. Su teléfono aparece en pantalla, es el 2225 78 37 59, su correo electrónico atención@valorcity.com.mx. Si tienen alguna duda con respecto a estos detalles de créditos de Fobiste, de Infonavit, bueno, pues ella es la persona indicada para que las pueda asesorar y bueno, darles una posible solución a algún pendiente que puedan tener con respecto a la adquisición de alguna casa, algún departamento. A Ciudad de México también no quiero perder un momento para mandar saludos a nuestra gran amiga Paloma Shane. Paloma Shane es una gran compañera que nos ha seguido también en redes sociales. Le agradecemos mucho sus consejos, todos sus aportes que nos ha dado a través de redes sociales y los invito también a que la sigan a través de sus enlaces en Facebook. Ella está como emocional-medio-mente by Paloma Shani. Los invito a que la sigan, tiene muchos enlaces, sobre todo de cuestión de superación personal, de control de los momentos. Hay veces que ahí tenemos algunos problemas sociales, familiares, cuestiones emocionales, que ella tiene muchos spots que pues obviamente nos ayudan mucho a ver un poco un enfoque diferente, quiero decir. Les recomiendo ampliamente Paloma Shane. Y bueno, continuando con nuestro programa el día de hoy, enunciando lo que son las fallas. Nuestra siguiente falla la vamos a encontrar en un Chevy de la línea C2 con transmisión automática. Esta línea de vehículos, hay varias versiones que unos tienen una transmisión automática y otros completamente, y otros tienen la versión EasyTronic. Específicamente ahorita tocaremos lo que trae la famosa transmisión automática. ¿Cuál es el síntoma? El síntoma es el siguiente: después de circular, normalmente en el tablero de instrumentos la luz S, obviamente en el tablero se nos va a aparecer la tecla que nos identifica cuando la transmisión está en modo sport, en modo deportivo. Comienza a destellar y la transmisión se va a modo de seguridad. Esto es obviamente por pérdida de comunicación entre el módulo de la computadora y el módulo de la transmisión. Entre las dos computadoras se pierde la comunicación y cuando llegamos a conectar el escáner nos dice precisamente que no hay comunicación, que se pierde la línea en el bus. Entonces es una condición también un poco complicada porque generalmente, y esto lo debo comentar así, en esta línea de autos, después de una afinación normal del motor se representa este problema. Entonces ya se hizo la afinación, se entrega el vehículo y resulta que el vehículo obviamente no hace los cambios, se va a modo de seguridad. Cuando una transmisión se va a modo de seguridad, quiere decir que tanto la computadora del motor como de la transmisión se protegen. El motor no deja que acelere más revoluciones, o sea, acelera a 1500 cuando mucho y de ahí no pasa. Y la transmisión no queda más que en segunda velocidad. Eso es cuando una transmisión se va a modo de seguridad. Entonces, esta es la falla que se nos representa después de una afinación. ¿Cuál es el problema que tenemos
¿Qué corregir? Bueno, cuando se hace la afinación de este tipo de unidades y no se instala la bujía correcta, la bujía en el motor, no se instala la bujía correcta, vamos a tener este problema. ¿Cuál es la razón? Todas las bujías como tal tienen un valor de resistencia. Ese valor de resistencia obviamente también está no controlado, sino que afecta directamente a lo que es el circuito interno de la computadora. Literal, es aparentemente que no se puede creer, pero eso sucede. Cuando nosotros instalamos de otra marca de bujía o otro rango, aunque se parezcan, vamos a tener este problema. Entonces, ¿cuál es la corrección que vamos a tener que hacer aquí? Bueno, pues simplemente extraer las bujías y instalar las bujías correctas. Generalmente esto debe ser, la recomendación que hacemos que debe ser una bujía Acedelco del tipo original. En el manual del propietario debe venir la especificación correcta que debe de tener para este tipo de motores. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Conseguir la bujía correcta, calibrarla obviamente a la especificación y obviamente después resetear todos los códigos de falla y obviamente circular el vehículo para que la transmisión vuelva a hacer sus cambios de una forma normal. Esta es una de las soluciones para este tipo de problemas en el C2 Chevy C2 con transmisión automática. También esto lo quiero compartir porque muchas veces se cree que después de la afinación pues ya se dañó la transmisión. En realidad no es eso. La transmisión se va a modo de seguridad y lo que hay que hacer simplemente es instalar lo que es la bujía correcta en el motor, resetear los códigos y el problema está resuelto. Estamos hablando de un Chevy C2 con transmisión automática. Muy bien, el siguiente caso, la siguiente falla que quiero compartir, nos vamos a la línea Volkswagen, específicamente el Volkswagen Pointer sin distribuidor. Hay varias versiones de Pointer, hay un Pointer que trae distribuidor y hay otro que no trae distribuidor. Esta falla se representa en lo que es el Pointer sin distribuidor. ¿Cuál es el síntoma? El síntoma es de que el motor tarda mucho en arrancar, al grado que muchas veces se daña la marcha, se baja la batería obviamente. Si llega a arrancar, el motor está trabajando en una forma inestable, y obviamente también tenemos mucho humo negro en el escape. Esta falla es muy común en la línea Pointer. Y cuando conectamos nosotros nuestro escáner, vamos a tener códigos de falla referente al P0340, que se refiere a falla en el circuito del sensor del árbol de levas. ¿Por qué? Lo comentamos también porque es muy común esta falla de que si el escáner nos está arrojando el código de que hay una falla en el circuito del sensor de árbol de levas, lo más común que se hace es cambiar el sensor, cuando en realidad el sensor nos está mandando una lectura errónea. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema aquí se representa después de que se haya cambiado la banda de distribución. La confusión aquí es de que se cree que como no viene en el árbol de levas auxiliar que normalmente se conecta el distribuidor, se cree que como no hay un distribuidor como tal, pues obviamente va en alguna posición arbitraria la posición del árbol, pero lleva una posición específica, y aquí la confusión es de que el árbol de levas, el engrane del árbol de levas tiene dos marcas. Una marca corresponde a cuando trae precisamente distribuidor, que se utiliza el mismo monobloc en los dos tipos de motor Volkswagen Pointer, y el que no trae distribuidor. Entonces, aquí ¿cuál es el punto? Esto se va a representar después de un cambio de correa de distribución. Entonces, aquí el punto es volver a poner a tiempo de la forma tradicional, pistón número 1 en compresión, punto muerto superior, y obviamente las válvulas del cilindro número 1 cerradas en tiempo de compresión, y el cilindro número 4 las válvulas en traslape valvular. Esa es la posición correcta para que obviamente nuestra banda nos sincronice
en este caso el árbol de levas con el sensor de árbol de levas. Entonces no es específicamente que esté mal el sensor, sino que la posición física del árbol de levas no está correcta. Entonces aquí lo que hay que hacer es desmontar el frente, las cubiertas de lo que es el motor, donde va el sistema de distribución, y instalarlo de una forma correcta. Después de hacer todo este procedimiento, obviamente hay que circular el vehículo, porque como esta falla se representa mucho y nos consume mucha gasolina cruda, es normal que todo el sistema de escape esté lleno de hollín. Entonces la recomendación de después de hacer toda esta reparación es circular el vehículo para que automáticamente los gases vayan limpiando el sistema de escape y todo el sistema se regenere, específicamente los sensores de oxígeno, que también muchas veces nos llegan a mandar ahí mezcla rica, y es obviamente por esta condición. Y es una condición física, o sea, mecánica, que nos va a estar mandando unos códigos de falla a lo que es la computadora. Entonces, vuelvo a repetir, estamos hablando de un pointer sin distribuidor. Quiero repetir esta falla porque esta es muy común en muchos pointer y muchas veces los clientes se desesperan porque no se corrige su problema y su alto consumo de combustible. El motor tarda mucho en arrancar, la marcha mínima, o sea, las revoluciones en ralentí están inestables y hay mucho humo negro, que es lo que más representa porque es mucho consumo de gasolina. Entonces la recomendación es revisar la posición de tiempo con respecto a la banda de distribución, ponerlo correctamente y debe funcionar sin ningún problema. Muy bien, otra vez tocando la línea pointer y específicamente el mismo motor sin distribuidor. Esta falla se va a representar cuando se cambie el clutch y va de la mano con la otra falla que comenté anteriormente. Después del cambio de clutch el motor no arranca y muchas veces pues conectamos el escáner y nos dice que no hay comunicación o no hay señal del sensor de cigüeñal, SKP. ¿Por qué se representa esta falla? Porque cuando se tiene que desmontar el volante de inercia para rectificarlo y hacer el cambio de clutch, ya sea reconstruir o cambio nuevo, se tiene que desmontar para hacer una rectificación en lo que es la superficie de contacto del disco del clutch. Para desmontar lo que es el conjunto de volante es necesario desmontar lo que es la brida, vamos a decirlo así, el reductor y la base donde va el retén del cigüeñal trasero. Entonces aquí es donde hay a veces el problema y el detalle. La base donde se aloja el retén, el portarretén, vamos a decirlo así, tenemos dos tipos. Uno que es metálico en aluminio y otro que es de plástico. Los dos tienen exactamente las dimensiones, pero el reductor, en este caso el reductor, que es el que nos manda la señal al sensor de posición de cigüeñal, tiene una posición diferente. Entonces, lo que es el reductor que va a presión en el mamelón, en la brida externa de lo que es el cigüeñal, debe de instalarse con mucho cuidado. Hay una herramienta muy especial para poder hacer este montaje y obviamente aquí el punto es de que tiene una marca, tiene un pequeño barreno. Entonces, por ejemplo, en los portarretenes que son de metal, la marca, la muesca debe de coincidir hacia abajo, teniendo el monobloc obviamente en la posición normal, la muesca debe de coincidir abajo, el barreno. Y en las cuestiones de el portarretén de plástico, la muesca, el barreno de sensado debe de ir hacia arriba. Esta es la confusión y obviamente el motor no va a arrancar porque si se pone en una forma invertida nunca va a saber cuál es el inicio de los tiempos en cada cilindro y no va a arrancar el motor. Nos va a perder la chispa, va a haber chispa obviamente, pero no va a haber coordinación con respecto a la inyección. Entonces no arranca el motor. ¿Qué es la recomendación? La recomendación obviamente es sincronizar la brida, en este caso le llamamos rueda generatriz. Si es de metal el punto va hacia abajo, vuelvo a repetir, y si es de plástico el punto va hacia arriba.
Para hacer esta corrección, obviamente se tiene que desmontar otra vez la transmisión como tal, desmontar lo que es el clutch y desmontar el volante otra vez y hacer la corrección de posición, volver a poner a tiempo, como comentábamos, en la distribución, el árbol de levas superior tiene su posición, el árbol de levas intermedio tiene su posición y el engrane del cigüeñal de igual manera. Tiene que estar a tiempo lo que es la distribución para poder poner en posición correcta lo que es la rueda generatriz o el reductor, que es el que nos envía la señal al sensor de posición de cigüeñal. Esta falla también es muy común cuando se hace el cambio de clutch en esta línea Pointer, motor 1.8 obviamente. Entonces, bueno, la idea es que queremos compartir todo este tipo de detalles para que pues si tienen alguna reparación corriendo en el momento o llegan a hacer un cambio de clutch en una unidad Pointer que no tiene distribuidor, bueno, pues hay que tener nada más estos detalles de cuidado para que pues no se tenga el detalle que después no arranca, después se dañó la marcha, después se descargó la batería y se van haciendo complicaciones más complicaciones en las reparaciones. Bueno, continuamos después de un corte comercial en un momento. .com. ¿Tienes problemas con adicciones? Biocon, el proceso sin internamientos. Biocon, cerca de ti. 222-112-89-10. En Facebook, Biocon Sucursal Puebla. 222-112-89-10. Llama y pide informes. Previa cita. radiotepeaca.com. La mejor atención en el cuidado de tus dientes. Cirujano dentista Francisco David Armando Báez. Dirección 27 Norte 5035 A10, Colonia Clotilde Torres, Puebla, Puebla. Avenida Eduardo Cue Merlo, número 813, Colonia San Baltasar, Campeche, Puebla, Puebla. Citas al teléfono 2223 2218 54. radiotepeaca.com. Centro Auditivo Tepeaca. Siente oídos tapados, siente zumbidos, escucha pero no entiende las palabras. Centro Auditivo Tepeaca, tu mejor opción. Venta y adaptación de aparatos auditivos de las mejores marcas. Reparación, mantenimiento, moldes, pilas y lavado de oídos. ¿Sabes si tu bebé te escucha? Visítanos y le realizamos su tamiz auditivo. Atendemos a personas con padecimiento de microtía, que es la malformación de las orejas. Realizamos audiometrías y timpanometrías. Citas al 2231-268902 o visítanos en Avenida Maximino Ávila Camacho, número 200, Centro. Clínica Polimédica de Tepeaca. radiotepeaca.com. Descubre los híbridos de Pioneer, la semilla que te brinda un alto potencial de rendimiento en el campo, con excelente vigor en la emergencia, sanidad de tallos y raíces, granos de maíz cristalinos y pesados para que tengas el mejor éxito en tus cosechas. De venta con tu distribuidor autorizado Agroquímicos La Huerta, ubicados en Carretera Federal Puebla-Tehuacán, kilómetro 52, Central de Abastos de Huixcolotla, y dentro de la central en la calle Murete G2, entrada 7. Agroquímicos La Huerta, alimenta su confianza. radiotepeaca.com. radiotepeaca.com. Programa Conozcamos de Mecánica, pues enunciando algunas fallas que hemos tenido a bien ir documentando. Pero quiero hacer un paréntesis para mandar un gran saludo a nuestro gran compañero Jorge Covarrubias, a Tanguato, Michoacán, tierra pues de gente muy trabajadora. Veo que por allá todavía hay mucho cultivo, hortalizas y todo eso. El gran compañero Jorge Covarrubias tuvo a bien colaborar con nosotros ya hace algún tiempo y bueno, pues nos sigue también por ahí en redes sociales. Le mandamos un gran saludo, compañero Jorge, y a toda tu familia. También quiero mandar un saludo a nuestro gran compañero y amigo Daniel
y José Luis Huerta, propietarios del negocio que se refiere a Cromadora y Llantas Huerta, ahí precisamente en la entrada a Hueyotlipan sobre la carretera federal a Tecamachalco. Los mejores precios ahí en llantas. Si usted tiene algún requerimiento ahora que está lloviendo, pues no está por demás pues tener considerado revisar nuestras llantas, porque es muy complicado que se nos ponche una llanta o se nos dañe. No hay como hacer una revisión. Y bueno, ahí también tienen lo que es el balanceo, el montaje de llantas, venta de llantas. Tienen muy buenos precios, los recomiendo ampliamente. Cromadora y Llantas Huerta, que está en la entrada hacia Hueyotlipan sobre la carretera federal, obviamente a Tecamachalco. Les mando un gran saludo, grandes amigos. Y bueno, continuando con nuestras fallas, vamos a tocar una falla también un poquito complicada, que a veces nos trae dolores de cabeza, porque como lo comentaba en un inicio con la falla del Mustang, muchas veces estas fallas nos hacen confuso el diagnóstico, y tenemos que revisar muchísimos componentes para poder determinar cuál es específicamente el problema. En este caso vamos a tocar el caso de la Journey, el auto Avenger o el Caliber de la línea Jeep. ¿Cuál es el síntoma? ¿Cuál es la falla? Que el motor no acelera y enciende la luz de limitación de potencia. Arranca muy bien el motor y se mantiene en revoluciones de ralentí normales, mas sin embargo, por más que aceleramos, no responde para nada. Obviamente, al aplicar la velocidad, no podemos verificar si hay cambios, porque como no acelera, no hay algún procedimiento para verificar la transmisión. Y el mayor problema que tenemos siempre en este tipo de fallas es de que se nos aparece un rayo literal en rojo en el tablero. Entonces, muchas veces también en el pedal tenemos un sensor de posición también. Hay veces que ese sensor también se llega a cambiar, pero obviamente este sensor es esclavo del cuerpo de aceleración. Entonces, aquí es donde está la confusión, de que muchas veces se hace un diagnóstico erróneo y pues obviamente se hace gastar al cliente en componentes de estas líneas de vehículos que no son nada accesibles. ¿Cuál es el problema? Cuando tenemos, repito, que el motor no acelera y tenemos que el motor arranca bien, lo apagamos en condición normal, pero no acelera y se nos aparece el rayo rojo en el tablero. ¿Cuál es el problema? El problema es que en la parte interna de lo que es el cuerpo de aceleración, en el extremo del plenum de admisión, obviamente, llevamos el cuerpo de aceleración. En la parte interna llevamos unos engranes, literal, engranes de plástico. Con el mismo uso, estos engranes van perdiendo, obviamente, pues sus dientes, vamos a decirlo así, se van desgastando al punto de que se van fracturando los dientes. Entonces, el motor literal que nos hace la acción de abrir y cerrar el papalote para que podamos acelerar, acciona, mas sin embargo, mecánicamente no lo acciona. Vamos a decir, es una combinación de componentes electrónicos, porque hay una tarjeta la cual controla un pequeño motor, pero ese motor dispone también de un mecanismo, y este mecanismo, por peso también y por diseño, pues son engranes de plástico. Esta falla se nos va a representar arriba de los 100,000 kilómetros. Repito, hablamos de una Journey, Avenger y de un Caliber de la línea Jeep. Motores en 4 cilindros 2.4 y motores en V6 de la línea 3.7. Entonces, esta falla, ¿cómo se va a corregir? Cuando detectamos que precisamente ya lo que es el cuerpo de aceleración no responde y se escucha literalmente, aquí es donde hay que inclusive ponernos el estetoscopio para escuchar internamente cómo opera lo que es la parte interna del mecanismo del cuerpo de aceleración, vamos a determinar que sí, en realidad ya está fracturado internamente. Aquí la desventaja es de que estos cuerpos de aceleración vienen sellados, literalmente vienen sellados, entonces no hay más que comprar
comprar el cuerpo de aceleración completo. No es recomendable porque hay muchas ocasiones que se baja el costo en conseguir lo que es un cuerpo de aceleración reconstruido. El punto es de como se tiene que desmontar todo el mecanismo de engranes, muchas veces no se tiene la garantía de que pueda funcionar cuando se reprograma otra vez el cuerpo de aceleración. Entonces aquí la recomendación es de que pues obviamente hay que conseguir el cuerpo de aceleración nuevo, instalarlo y obviamente programar el cuerpo de aceleración para que pueda trabajar todo el sistema de una forma normal. Cuando conectamos el escáner, cuando tenemos esta falla en esta línea, simplemente nos dice el limitador de potencia, no hay códigos como tal, pero en el tablero tenemos lo que es el famoso rayo. Ese rayo nos indica que hay una falla en todo el circuito de aceleración, en este caso es el cuerpo de aceleración. Esa es otra falla que también queremos compartir. Hace aproximadamente, ¿qué será? 2 meses tuvimos esta falla y bueno, sí está un poco elevado el costo de este cuerpo de aceleración, pero muchas veces es conveniente comprarlo y obviamente conectarlo, porque a veces se gasta más en unas posibles fallas, en unos posibles componentes, y es lo que muchas veces causa problema con los dueños de los vehículos, que se crea cierta desconfianza porque se están cambiando componentes que pues literalmente están bien, o cuando el problema es otro. Bueno, continuando con nuestra lista de fallas, vamos a continuar ahora con la línea Ford. La línea Ford, específicamente lo que son las camionetas EcoSport y el Fiesta. De los modelos 2004 y posteriores, generalmente tenemos el motor 2.4 montado en estas unidades. Y esta misma falla se representa también en las Explorer, en las Escape también, que traen un motor V6. Tienen el mismo sistema eléctrico y el problema que ahorita voy a comentar precisamente se refiere a la cuestión eléctrica. ¿Cuál es el síntoma? El motor no arranca. Se activa la luz del inmovilizador, obviamente cuando metemos nosotros la llave, pero el motor da marcha, pero el motor no arranca. Es muy diferente cuando el motor está inmovilizado, en que el motor ni siquiera da marcha. Es la confusión en esta falla. Cuando la línea Ford tiene el sistema inmovilizador activado, nosotros metemos la llave y no nos da para nada marcha. En este caso, nosotros metemos la llave, se nos activa lo que es la luz del inmovilizador en el tablero, más sin embargo da marcha, pero no arranca. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Aquí la causa por lo general, y es otro punto en el cual muchas veces se buscan otro tipo de posibles soluciones, cuando el problema y la causa es de que hay un bajo amperaje de la batería. Aquí es donde hay que tener documentado qué vida útil tiene nuestra batería en nuestro vehículo. Nosotros, literal, como lo hacemos en nuestro procedimiento de recepción y entrega de unidades, tenemos una orden de trabajo en la cual especificamos la fecha y obviamente el kilometraje. De la misma manera, cada propietario debe tener específicamente el dato de la vida que tiene su batería. Entonces, obviamente la batería también depende mucho del uso, pero vamos aproximadamente de 2 a 3 años la vida útil de una batería cuando el sistema de carga está trabajando adecuadamente. Entonces aquí el problema es que tenemos un bajo amperaje de la batería. Al pasar corriente, ese es el otro detalle que tenemos en este tipo de falla. Cuando pasamos corriente, el motor arranca, pero cuando lo dejamos o desconectamos la batería con la cual se está pasando o un cargador, el motor se apaga. Y esta es precisamente la confusión. El punto es de que la batería ya no retiene la carga. Las placas internas de plomo se van saturando de tal forma que ya no retiene la carga para poder operar normalmente. Y aquí es la confusión porque muchas veces se cree que el alternador está trabajando de una forma incorrecta. El problema aquí es que la batería ya perdió su límite de vida. Entonces aquí la recomendación es simple, cambiar la batería. ¿Cuál es la recomendación aquí?
que debemos ser muy específicos en qué tipo de batería vamos a utilizar. La línea Motorcraft, la línea LTH, todas las marcas de baterías de acumuladores tienen un catálogo y obviamente se tiene que acudir a ese catálogo para que se instale la batería correcta de las placas correctas y nos pueda dar un rendimiento correcto. Recordemos que la mayoría de estas unidades son pues obviamente de mediana gama, que mínimo traen vidrios eléctricos, cuestiones en este caso de confort, que pues obviamente consumen un poco más de energía. Entonces se debe de tener una batería correcta para este tipo de unidades. Les vuelvo a repetir, estamos hablando de la línea Ford EcoSport y Fiesta de modelos 2004 y posteriores. El problema es la batería y obviamente la conclusión es y la solución es cambiar la batería. Muy bien, continuando con nuestra lista de fallas, ahora nos vamos otra vez a la línea Volkswagen, la línea de lujo que es Audi y Volkswagen obviamente también, porque comparten el motor 2.0, el FSI famoso de la línea Volkswagen. ¿Cuál es el síntoma? El síntoma es que el motor tiene revoluciones inestables, el motor está vibrando mucho, suben y bajan las revoluciones obviamente, y en ocasiones se queda en 1000 revoluciones y se acelera y se desacelera. Esta falla también es muy común cuando no se hace frecuentemente el cambio de aceite y filtro al motor. ¿Por qué lo comento? El motor en la parte interna, cuando está funcionando, genera vapores los cuales deben ser controlados y enviados a quemarse al plenum de admisión a través de la famosa válvula PCV. En muchos vehículos esta válvula funciona directamente con el vacío del motor, o sea, hay un contraflujo el cual nos permite recircular todos estos vapores del interior del motor hacia el plenum de admisión. En este caso, en la línea Volkswagen, Audi y Volkswagen con motor 2.0 FSI, el problema es de que la válvula PCV, en este caso para este motor, es una válvula obviamente que se controla electrónicamente y tiene integrado un diafragma literal que tiene también un mecanismo el cual genera este problema. El problema es de que tiene dos sensores donde abre y cierra. Cuando está pausado este tipo de movimiento de la membrana, en este caso del diafragma, nos manda este tipo de falla. Entonces aquí ¿cuál es la solución? La solución es cambiar lo que es la PCV, que va en la parte superior de lo que es la tapa de punterías junto a las bobinas de encendido, y la solución es cambiar la válvula PCV. Obviamente también nosotros recomendamos hacer un cambio de aceite, porque cuando esta falla se representa es de que en la parte interna del motor hay mucha contaminación por tiempos prolongados de no hacer un cambio de aceite. Entonces, cuando tengamos este tipo de falla, nosotros recomendamos también hacer un cambio de aceite y filtro al motor. Aquí quiero hacer un paréntesis también. Este tipo de motores, por el tipo de distribución que manejan, sus tensores y todo, la recomendación inclusive del fabricante es utilizar un aceite semisintético o sintético en el mejor de los casos. Pero el comentario que hago es por lo siguiente: también el filtro de aceite como tal, debemos de instalar un filtro para aceite semisintético o sintético. El tipo de papel filtrante es muy diferente, entonces eso nos ayuda a proteger todos los mecanismos, tanto como el tensor de lo que es la banda de distribución, lo que es la lubricación en los puntos más largos, en los árboles, en la parte superior, nos ayuda mucho más a que toda la lubricación sea más correcta. Entonces esa es la recomendación. Repito, Audi y Volkswagen motor 2.0. Cuando las revoluciones están inestables, suben y bajan, y en muchas ocasiones en el escape tenemos un olor muy característico a humo, a aceite quemado. Entonces esto es porque obviamente la válvula PCV ya no está haciendo su función. La conclusión y la solución es cambiar la válvula PCV.
Bueno, continuando con la línea Volkswagen, ahora específicamente la línea Golf y Bora, igualmente con motor FSI. Tenemos, ya es con un motor un poquito más sofisticado de la línea Volkswagen. Tenemos que después de las 3000 revoluciones, el motor corta la potencia y no acelera, como si tuviéramos una falla, una falla de sensor de cigüeñal. Se presenta un código de falla relacionado con la presión de combustible, entonces el código nos está refiriendo a que la presión está oscilando, sube y baja. Esto quiere decir que la presión del sistema debe estar entre los 39 y 40 bars. Eso es una presión bastante alta, arriba de 5000 revoluciones. La presión es de 105 a 110 bar. Ya tenemos que conectar aquí el back pump precisamente para poder diagnosticar este tipo de falla, pero aquí el problema es de que tenemos una bomba de alta presión en este sistema. Entonces, cuando tenemos este problema, lo más común es de que la bomba de alta presión ya también perdió su vida útil, entonces ya no nos está proporcionando la presión constante que se requiere para poder mantener el vehículo acelerado a ciertas revoluciones. Entonces aquí la conclusión es de que hay que cambiar lo que es la bomba de alta presión. Estas bombas obviamente también son de un costo un poco elevado, pero hay que hacer pruebas, hay que tener algunos manómetros y algunos adaptadores especiales para poder hacer algunas pruebas en bypass y checar el funcionamiento cuando se acelera el motor. Estamos hablando de la línea Golf y Bora, de la línea Volkswagen. Esta es otra falla, pues obviamente que queremos compartir. La conclusión es cambiar la bomba de alta presión. Y bueno, tenemos la última falla que vamos a enumerar el día de hoy, que se refiere a la línea Volvo de la clase S40 y S60. Esta falla es muy común también en la línea Volvo, en estos motores de 5 cilindros, 2.5, en la cual se confunde esta falla que voy a desglosar ahorita, porque se confunde con ruidos de poleas, se confunde con rodamientos de alternador, se confunde con polea tensora, se confunde inclusive con lo que es los rodamientos del compresor. ¿Cuál es el síntoma? ¿Cuál es la falla? Que el motor está con marcha inestable y emite un ruido, sí, así literal, como un silbido que proviene del centro del motor y genera códigos de falla de lo que se refiere del P1108, 1118 y 1119. Este problema es muy común en estos vehículos porque cuenta con una válvula, igualmente una válvula PCB, pero esta válvula ya es electrónica. Cuando esta válvula igualmente ya perdió su periodo de vida por contaminación, porque generalmente el problema es la contaminación por no hacer los cambios de aceite en los intervalos programados por el fabricante, se llega a contaminar tanto esta parte interna de lo que es el circuito electrónico que ya no hace la función. Entonces lo que nos va a presentar es de que cuando está trabajando el motor nos emite un silbido literal. Nos vamos con el estetoscopio y se detecta una polea, se detecta otra, se cambia. El problema no es por ahí, el problema es la válvula PCB. Para desmontar la válvula PCB está un poco complicado también porque hay muy poco espacio en esta línea Volvo, pero es muy característica esta falla cuando el motor está silbando. ¿Cómo vamos a identificar qué es la válvula PCB? Simplemente cuando está el motor trabajando, sacamos lo que es la bayoneta de aceite, donde medimos el aceite, y si el motor se estabiliza y deja de silbar, vamos a decir, de hacer el ruido extraño, el motor se normaliza, no hay más que hacer, más que cambiar lo que es la válvula PCB electrónica. Este tipo de válvulas, pues obviamente nada más se pueden conseguir en agencia y también tienen un costo un poco elevado, pero el problema es aquí. Obviamente, después de hacer el cambio de válvula PCB, pues tenemos que resetear los códigos de falla, limpiar
clear todo el sistema OBD2 y el motor debe de funcionar de una forma normal. Bueno, amigos, pues prácticamente eso sería lo que podríamos comentar, compartir con todos ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y bueno, como siempre lo hemos comentado en nuestro programa, si sabemos cómo funciona, lo podremos reparar. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa.